¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al último episodio de Cristianismo, el comunismo de la antigüedad de Alain de Benoit. Dice así: en su ensayo sobre el fin del mundo antiguo, Santo Mazarino recuerda con toda justicia que, a esta época reciente, la cultura del Bajo Imperio nos ha parecido siempre cualitativamente inferior a la de las épocas de grandes civilizaciones que la han precedido. Pero hoy, dice, ya no ocurre igual. Todas las voces del mundo romano decadente entre los siglos III y VI se nos han hecho accesibles. A la inversa del decadentismo, el expresionismo y otras categorías modernas de la crítica literaria o artística, podemos decir que son otros tantos caminos para conocer el mundo del Bajo Imperio. El parentesco entre nuestra época y ese mundo es un hecho en el que todos pueden estar de acuerdo. Y pregunta por último, ¿esta revaloración de la poesía y el arte del Bajo Imperio, hasta qué punto podemos extenderla a las manifestaciones de orden social y político? Curiosamente, Mazarino, para quien vivimos probablemente en el mejor de los mundos posibles, extrae de esta observación la moraleja de que la idea de decadencia es ilusoria. En ningún momento llega a pensar que, si el Bajo Imperio parece hoy más digno de aprecio a nuestros contemporáneos, es porque encuentran en él estigmas que les son familiares, porque el periodo actual remite como ningún otro a la imagen de las Tenebrae de que hablaba Erasmo, y es esta semejanza la que nos ha puesto en condiciones de apreciar lo que generaciones anteriores, de mejor salud, no podían ver. En efecto, el estudio de las condiciones en que murió el Imperio Romano no tiene solo un interés histórico y abstracto. El parentesco entre ambas coyunturas, el paralelo que tan a menudo se traza entre aquellas condiciones y las que hoy prevalecen, lo hace profundamente actual. Por las demás, son muchos los que admiten, con Louis Bruguière, que la ideología revolucionaria, el socialismo, la dictadura del proletariado, se derivan del pauperismo de los profetas de Israel. En la crítica de los abusos del antiguo régimen por los oradores de la revolución, en el proceso al régimen capitalista por los comunistas de nuestros días, resuena el eco de las furibundas diatribas de Amós y Oseas contra la marcha de un mundo en el que la insolencia del rico oprime al justo y desuella al pobre, como resuenan también los ásperos vituperios de la literatura apocalíptica judía y cristiana contra la Roma imperial. A un Celso no le sería difícil identificar todavía hoy a una nueva raza de hombres nacidos ayer sin patria ni tradiciones, coligados contra todas las instituciones, perseguidos por la justicia, facciosos que pretenden hacer rancho aparte y se glorían de la común execración. Otra vez, en el mundo occidental, unos fanatici que a veces viven en comunidad, verdaderos apátridas, hostiles a toda estructura ordenada, a toda ciencia, a toda jerarquía o frontera, a toda selección, se separan del mundo y denuncian a la Babilonia de los tiempos modernos. A modo como las primeras comunidades cristianas proclamaban la abolición de todas las categorías naturales en beneficio exclusivo de la Iglesia de los creyentes. Hoy se extiende un neocristianismo que anuncia el inminente advenimiento de una nueva parusía, de un mundo igualitario unificado por la superación de las viejas querellas, la socialización del amor y la huida hacia adelante en la demora de lo social. El 30 de septiembre de 1973, el hermano Roger Schutz, prior de Taizé, declaraba: «Por encima de todo tiene que haber amor, porque el amor es quien nos da unidad». El cristianismo antiguo rechazaba el mundo. La iglesia de la época clásica distinguía el orden de lo alto del de aquí abajo. El neocristianismo, trasladando audazmente sus esperanzas seculares del cielo a la tierra, la incisa su teodicea. Ya no se celebra las nupcias solemnes de los conversos con el esposo místico, sino los desposorios de Cristo y la humanidad por intercesión del espíritu universal del socialismo. También él rechaza el mundo, pero solo el actual, afirmando que puede ser cambiado,
que debe sucederle otro y que la unión mesiánica de los desfavorecidos puede, mediante su inteligente intervención, realizar aquí abajo el viejo sueño de los profetas de la Biblia, detener la historia y hacer que desaparezcan injusticias, desigualdades y tensiones. Hoy más que nunca, el espíritu griego convertido en espíritu científico y el espíritu mesiánico transformado en espíritu revolucionario se oponen de modo irreductible. La existencia de unos sectarios y fanáticos en frío a quienes la participación subjetiva en su cuerpo de verdades reveladas en una gnosis da, a sus propios ojos, derechos sobre todo y sobre todos, derecho a hacerlo todo y permitírselo todo, persiste en plantear una cuestión de vida o muerte a una sociedad que está al borde, no ya de la guerra de religión, sino de una forma cercana a esa plaga histórica, la guerra de civilización. Ciertos críticos repiten contra la civilización y la cultura europeas las palabras de Orocio y Tertuliano contra Roma. Los reveses que hoy sufren son el castigo por sus culpas pasadas. Paga por su orgullo, su riqueza, su poder, sus conquistas. Los bárbaros que van a saquearla le harán expiar los sufrimientos del tercer mundo, la ambición impotente y la humillación de los mal dotados. Sobre sus ruinas se edificará la Jerusalén de los nuevos tiempos. Entonces veremos desaparecer el velo de luto que velaba a todos los pueblos, el sudario que cubría todas las naciones. Volvemos a tropezarnos con la misma interpretación moralizante de la historia, pero ni la historia ni el mundo están gobernados por una moral. El mundo es mudo, gravita en silencio. En su ensayo sobre la cuestión judía, afirmaba Marx que sólo el comunismo podría realizar de manera profana el fondo humano del cristianismo, señalando así las insuficiencias revolucionarias de la doctrina cristiana, religión de los esclavos pero no revolución de los esclavos, y las afinidades entre ambos sistemas proféticos, el espiritual y el terrestre. Roger Garaudi explicita estas palabras recordando que el cristianismo fue un elemento disgregador del poder romano, y añade la hostilidad al culto imperial, la negativa a participar en él y, más aún, la prohibición a los cristianos de servir militarmente al imperio en una época en el que el reclutamiento se hacía cada vez más difícil y en el que el número de cristianos aumentaba de día en día, prohibición que subsistió hasta el siglo IV. Tenía un claro significado revolucionario. Por lo demás, hay en el personaje de Cristo, magnificado por la imaginación colectiva de los primeros cristianos y heredero de numerosos mesías semejantes al Señor de Justicia, Esenio, un innegable aspecto revolucionario. Engels, que nos recuerda que, como todos los grandes movimientos revolucionarios, el cristianismo fue obra de las masas populares. Notó también el parentesco entre ambas doctrinas, la misma certidumbre mesiánica, la misma esperanza escatológica, la misma concepción de la verdad, etc. En el cristianismo primitivo ve una fase totalmente nueva de la evolución religiosa, llamada a convertirse en uno de los elementos más revolucionarios de la historia del espíritu humano. Y es que a sus ojos el cristianismo es el non plus ultra de la religión, la consumación de cuantas religiones le precedieron, convertido en la primera religión universal posible. Engels, Bruno Bauer y el cristianismo primitivo. Es también por la fuerza de las cosas la última. Todo término marca una censura que implica otro comienzo. Tras el cristianismo, suponiendo que haya un después, no puede venir ya otra cosa que su superación. Joseph de Maistre ha dicho, el evangelio fuera de la iglesia es un veneno, y el padre Daniel Lowe, si separamos del evangelio de la iglesia, pierde los estribos. Estas palabras cobran todo su sentido hoy, cuando la Iglesia, nuevo catoblepas, parece querer dar por abolida su historia para volver a sus orígenes. A lo largo de 2 milenios se había implantado en el seno de la Iglesia unas estructuras de orden que, a la vez que la adaptaban a la mentalidad europea, permitían poner en forma, razonar, el peligroso mensaje evangélico. Suavizado el veneno, los fieles se habían
mitridatizado. Hoy, el neocristianismo quiere poner esos 2 milenios entre paréntesis para volver a las fuentes de una religión verdaderamente universal y dar mayor impacto a su mensaje. De modo que, si es cierto que vivimos el fin de la Iglesia, no seguramente el del Evangelio, ese fin adopta la forma del regreso a un comienzo. El Evangelio, la pastoral, se separa cada vez más de la Iglesia, la dogmática, pero se trata de una simple repetición. Se tiende a hacer volver a los católicos a las condiciones revolucionarias en y por las que fue creado el cristianismo primitivo. De ahí el interés de la ojeada histórica que, mostrándonos lo que ocurrió, nos dice al mismo tiempo lo que nos espera. Febrero de 1977. Y bueno, con esto llego al final del artículo. En la descripción tienes el enlace para que puedas leerlo por tu cuenta. Y en el canal tienes los episodios anteriores por si todavía no los has escuchado. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.